imperio como los que podía ser el gobierno de Hugo Chávez. Es decir, empieza a haber hay ciertas modificaciones donde el imperio no puede hacer nada, y lo que significa que hay una pérdida de influencia clara. Y estas transformaciones son acompañadas, un poco como les decía antes, por la emergencia de nuevas potencias. Por ejemplo, la más clara es China, que empieza incluso a disputarle zonas que antes eran solamente de influencia norteamericana, como pasa en América del Sur. Pensemos que China es en varios países el socio comercial más importante o el segundo socio comercial más importante. Empieza a haber movimientos de cambios importantísimos como los que se están produciendo en África o en la parte de Oriente Medio. Es decir, todo este mundo actual en transformación lleva de alguna manera a una mayor militarización, porque es un hecho histórico que se puede comprobar con el devenir de todos los imperios, que en los momentos de su decadencia juegan su última carta, que siempre es la carta más violenta, que es la carta de la militarización. Cuando pueden resolver las cuestiones por vía diplomática, por vía política, por vía de presiones comerciales, por ejemplo, lo hacen. Pero cuando ya esas cartas no funcionan, aparece con mucha claridad la carta militar. Es en parte esto lo que está pasando en el continente, porque si bien siempre, a esto yo después lo voy a desarrollar un poquito, si bien siempre nosotros fuimos la zona del mundo más importante para Estados Unidos, nunca había habido una militarización tan desembosada. Es decir, solo en la Segunda Guerra Mundial había habido bases, pero bueno, estaba, digamos, América del Sur y América Central también era territorio de disputas, también venían los alemanes, hubo una batalla que se llamó la Batalla de las Malvinas, es decir, era todo el mundo zona de disputa, ¿no es cierto? Pero una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, la influencia de Estados Unidos venía a través de las Fuerzas Armadas, es decir, ellos, como saben ustedes, formaban a nuestros soldados, a nuestros militares en la Escuela de las Américas, que estaba ubicada en lo que yo considero la base más importante de Estados Unidos en el mundo, que era la base de Panamá, con una cosa muy contradictoria, porque mientras en esa época estábamos hablando de la época en que había dos grandes potencias, la Unión Soviética y Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, mientras por un lado pregonaban que la democracia al estilo norteamericano o al estilo occidental era el mejor sistema del mundo, por otro lado, en nuestros territorios decían que los políticos y las democracias no eran lo suficientemente hábiles o lo suficientemente inteligentes como para luchar contra el comunismo. Entonces ahí aparecían los gobiernos militares apoyados por ellos mismos, con los militares que ellos habían formado en la Escuela de las Américas. Entonces lo que empieza a aparecer en este momento es, como digo, por primera vez una presencia militar muy evidente en el año 2000, a través del Plan Colombia, que es una clara presencia militar norteamericana en Colombia, y en el año 2000, es esto, y la base de Manta en Ecuador, que se abre en el año 1999 y que el primer acuerdo es por un lapso de 10 años, justamente en el año 2009, cuando se cumplen esos 10 años, afortunadamente el presidente Rafael Correa no le renueva el contrato de alquiler. ¿Y por qué sucede? Porque los cambios que hay en América Latina en el siglo XXI es una serie de gobiernos. El primero también fue 1999, es una fecha clave por muchos motivos. Primero, como dije recién, la mayor presencia militar, pero esta mayor presencia militar viene adosada a dos elementos muy importantes. Por un lado, el cierre de la base de Panamá. Esta base que yo les decía antes es la más importante de Estados Unidos. Esto fue por un acuerdo que Estados Unidos no pudo soslayar. Hubo un acuerdo entre dos presidentes, Carter de Estados Unidos y Torrijos de Panamá, un acuerdo que debía cerrarse la base en 1999, y por más que tanto Reagan
como Clinton hicieron lo posible por no cumplir con ese acuerdo, no hubo forma de no hacerlo y tuvieron que irse de esa base. Como consecuencia abrieron otras bases. Una fue la de Manta, otra de El Salvador y el resto la de Aruba y Curazao en el Mar Caribe, dos islas que pertenecen ahora a Máxima, la reina de Holanda, porque son dos islas holandesas. De hecho, cuando juró por las islas del Caribe. Entonces abren estas tres bases. Entonces en 1999, cierre de Panamá, se abren estas tres bases, Plan Colombia, como les comentaba antes, y otra cosa fundamental es que asume Hugo Chávez en Venezuela. Es decir, a partir de estos tres datos, que bueno, se empieza a notar este cambio que hay en América del Sur. A partir de todo lo que va a ser del siglo XXI van a aparecer nuevos gobiernos, la ciudadanía de nuestro subcontinente va a empezar a elegir nuevos gobiernos que empiezan a defender posiciones mucho más independientes, mucho más soberanas, con autonomía, con cierta autonomía de decisión sobre los recursos naturales y con una voluntad de integración que es muy clara y que yo creo que es uno de los puntos en los que más se ha avanzado.